Hoy quiero compartirles un mensaje que he titulado ¿Por qué estamos estancados? Y vamos a comenzar con una palabra, quiero que tomen nota ahí, que está en Éxodo 4, del 24 al 26. Y tengo que confesarles que es una palabra un poco compleja. Vamos a leerla. Dice: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de este incidente, el Señor lo dejó en paz. Entonces imagínense lo que dice la palabra. Dios estuvo a punto de ¿qué? De matar a Moisés. ¿Por qué? Imaginémonos, iba a matar a ese hombre que era cercano al corazón de Dios. Era ese hombre que Dios tenía planes muy específicos con él, pero aún así lo quería matar. Entonces quiero que pensemos por qué razón lo querría matar. Vamos a ver un poco de la historia de Moisés años atrás. Ahora recordemos que él nació en una etapa terrible para su pueblo Israel, donde estaban en esa época matando a los niños. Y la familia de Moisés estaba decidida a salvarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo escondieron por un tiempo, pero el niño empezó a crecer y ya ellos necesitaban buscar una solución diferente. Y es cuando su madre, recordemos, lo coloca en una canasta entre las cañas del río Nilo. Y cuando la hija del faraón fue de plano al río a bañarse, lo encontró y decidió que salvarlo. Y ese hijo de un esclavo israelita fue criado como un príncipe en Egipto, a pasar a vivir una vida de un estilo lujoso, un estatus elevado. Ahora Moisés llevaba dentro, en sus raíces, esa sangre hebrea. Y eso hace que él tuviera amistad, él simpatizaba con sus compañeros esclavos. Entonces habían pasado varios años y ahora Moisés ya era un hombre adulto. Y recordemos que un día vio a un egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Moisés, enfurecido por ese acto de injusticia, tomó el asunto en sus propias manos. Pues cuando miró al lado y vio que nadie lo estaba mirando, mató al pobre egipcio y tomó el cuerpo y lo enterró y lo ocultó por allá en la arena, ocultó la evidencia. Entonces recordemos que Moisés fue preparado por la realeza egipcia para cumplir un propósito allá, para ser gobernador de su pueblo. Pero había algo allá en su interior que ardía y era su sangre hebrea. Pues finalmente descubren esto y ¿qué pasa? Moisés tiene que huir. Él intentó hacer las cosas a su manera, bajo su voluntad. No estaba siendo guiado por Dios. Cuando asesinó a este egipcio, pues, y no diría, pero ese hombre era malo. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara nosotros como hijos de Dios: el fin no justifica los medios. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios, pero ¿con qué? Con las fuerzas suyas, con las artimañas de su carne. Aunque uno diría, pero esto fue un gesto noble, este tipo se lo merecía, mire lo que estaba haciendo. Pero no es así. Con el Señor las cosas son totalmente diferentes. Entonces Moisés, ¿qué pasa? Tiene que huir y pasa 40 años en el desierto. Pasa de ser un hombre con todos los privilegios, imaginémonos, de una realeza, a ser un pastor de ovejas. Le cambió su estatus. Pasó de ser a tener un estatus pelatus y pasa a ser pastor de ovejas, y las ovejas ni siquiera eran de Moisés, eran de su suegro. Y fueron 40 años de trabajar con su carácter, de quebranto, de formación, de morir a su soberbia, para tener un Moisés como humilde y preparado. Eso hizo el Señor durante ese tiempo. Y de repente Moisés va caminando
y tiene un encuentro sobrenatural con una zarza que ardía. Era un fuego divino que no se apagaba. Y a través de esa zarza, Dios habla con Moisés. Tienen una conversación muy seria. Y el Señor ahora entonces le dice: recuerda, Moisés, hace 40 años lo que intentaste hacer con tus fuerzas. Le dice: pues ahora lo vamos a hacer como debe ser. Pero Moisés no entiende y él empieza a poner excusas. Señor, yo no quiero volver allá a Egipto porque me están buscando, porque yo no tengo un ejército, porque yo no sé hablar. Moisés no sabía cómo sacarle el cuerpo al Señor. Eso está en Éxodo 3 del 11 al 13. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: Señor, yo no soy capaz de ir por allá. Moisés le dice: ¿y qué me va a dar para defenderme finalmente de los egipcios? Yo creo que él estaría esperando que el Señor le diera una artillería, pero el Señor le entrega un palo. y Moisés toma su palo, pero ¿qué pasa? El Señor le entrega el poder en sus manos, y él tiene que aprender que un palo en las manos de un hombre quebrantado es más poderoso que en las manos de un hombre que es soberbio, orgulloso. Un palo iba a doblegar la soberbia del imperio egipcio. Entonces finalmente Moisés se rinde, porque si algo aprendemos que discutir con Dios, pues terminamos obedeciendo, porque el Señor es Dios, Él es muy persuasivo. Finalmente termina yéndose regañado a su casa, y es el momento cuando él agarra su maleta, a su esposa y a su hijo, y les dijo: nos vamos de paseo a Egipto. Y allí comienza la travesía, me imagino yo, durante varios días rumbo a Egipto. Y se hace de noche, y en ese momento es cuando llegan a una posada en la frontera, ya justo antes de entrar al lugar de su llamado. Y llegamos a esta parte extraña de la Biblia. Dios salió al encuentro de Moisés, ¿para qué? Para matarlo. ¿Qué podía ser tan importante, preguntémonos, para Dios, para que estuviese dispuesto a que terminara esa misión? Eso está en Éxodo, repetimos, 4 del 24 al 26. Dice: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¡Terrible! Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación? Yo hoy les quiero hablar de 3 puntos. Lo primero es que Moisés tenía un asunto sin resolver. Un asunto importante que durante años parece haber pasado inadvertido. Ese asunto pendiente era nada más ni nada menos que la circuncisión de su hijo. Era una especie de marca divina que el Señor había establecido desde la época de Abraham. Entonces Él les había dicho: esta marca exterior va a ser la marca en su corazón, va a representar que ustedes son mi pueblo, que me pertenecen. Era una marca que debería hacerse en una parte de nosotros los hombres, en el miembro viril de todo hombre, a los 8 días de su nacimiento. Imagínense, terrible. Por fortuna, hoy el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Miren la cara de Pipe, miren la cara de Tommy, tranquilos. Yo también sudé, porque el Señor Jesús quitó esa ley, fue suspendida. Gracias, Señor. Tuvo misericordia hoy de nosotros, porque ya nosotros estamos protegidos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, de la que nos salvamos, hombres. Ya no necesitamos que esa ley sea nuestra tutora, porque tenemos un tutor que es nuestro Señor Jesucristo. Increíble, Dios tan bueno con nosotros. Entonces eso era un corte del prepucio, pero más allá, todos los hebreos de generación en generación, ellos sabían la importancia
importancia, el valor que tenía esa marca. Todo hebreo varón era marcado de esa manera. Pues sin embargo Moisés por alguna razón no había circuncidado a su hijo. Y uno podría pensar, pero eso es un asunto como sin importancia. De hecho, durante 12 años de vida de su hijo parecía que Dios no le había llamado la atención por ese asunto. Pero ahora que estaba justo a punto de entrar a cumplir un propósito, a cumplir su llamado, Dios le dice: o arreglamos este asuntico o yo lo mato, y pues obviamente se acaba la misión. Entonces uno podría pensar, pero Dios un poco exagerado. Pero en los planes de Dios pensemos lo siguiente: Él iba a liderar aproximadamente a 1 millón de personas de Egipto para entrarlos a la tierra prometida. Iba a ser el portavoz de los mandamientos de Dios. Entonces ahora, ¿qué autoridad tenía Moisés de decirle a la gente cómo debían vivir? Si él no había sido obediente en una cosa tan pequeña, ¿cómo iba a liderar a un pueblo y a decirle: así dice el Señor, ustedes tienen que circuncidar a sus hijos? ¿Con qué autoridad? ¿Cierto? Si él no había sido capaz de ser obediente a esa instrucción del Señor. Entonces pensemos, ¿cuál es ese asunto pendiente que tenemos cada uno de nosotros hoy para pasar a la tierra prometida, para cumplir un propósito, para salir del estancamiento? ¿Qué es ese asunto pendiente? Pídele al Espíritu Santo en este momento. ¿Será que tengo que pedir perdón o tengo que perdonar a alguien? Quizá llevamos mucho tiempo con esa ofensa en nuestro corazón y tal vez es el momento, es hora de liberarlo ya. O quizá tu asunto pendiente sea de dejar alguna relación que no te conviene, esa relación tóxica. ¿Cuál es ese asunto pendiente? Quizá para otros sea tal vez la parte financiera. ¿Qué cosas hay en la parte financiera que tú no te has puesto a cuentas con Dios? Y por eso hay un estancamiento ahí en la parte financiera. Piénsalo. Nosotros tenemos una pareja, una familia que están en Perú. Y es un hombre que ha querido obedecer a Dios, que ha querido ser íntegro en todas sus cosas. Y un día me llama y me dice: pastor, yo me siento mal porque yo no he cumplido al Señor con un mandamiento, pero quiero ponerme al día. Y él abrió su corazón conmigo y estaba obedeciendo algo que manda nuestro Señor que hagamos en nuestra parte financiera. Y ha sido un hombre obediente, pero hoy vemos cómo el Señor lo ha bendecido de una manera tan sobrenatural. Y en estos días vimos un milagro financieramente en su vida. Entonces pensemos en nuestra parte financiera. ¿Por qué estamos estancados? Que el Espíritu Santo nos hable, nos revele. ¿Qué te ha costado que el Señor te ha pedido? ¿Sí? ¿Qué asunto pendiente tienes ahí? ¿Cuál es? ¿Por qué estamos bloqueados justo ahí en la frontera? Estamos a punto de entrar a cumplir ese propósito, pero sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y estamos ahí. Él quiere bendecirnos, Él quiere hacer milagros. Él nos quiere dar ese pan, ese maná del cielo. Él quiere mostrar su poder sobrenatural en nosotros. Él tiene un plan, una historia escrita con cada uno de nosotros. Ahora, Dios sabía que ese pequeño trocito de carne en el miembro viril de su hijo le iba a robar credibilidad. No iba a poder liderar adecuadamente mientras ese trocito de carne estuviese ahí sin ser cortado. Y uno podría pensar, pero Dios tan exagerado. Y Dios nos llama hoy a que le pongamos el nombre correcto a nuestro asunto pendiente. Ay, pero Señor, ¿cómo me pasó a mí? Pero eso fue solo una miradita, tampoco. Pero el Señor me dijo: eso es pecado, eso se llama lujuria.
El Señor me confrontó. Pecado es pecado. Yo no puedo darle tamaño al pecado. Es que este es más grande que el otro. No, mentiras, mentiras, pecado. Es que es una mentirita pequeñita, una mentirita piadosa. No. Cuando nosotros somos honestos con el Señor, Él nos va a perdonar, pero debemos que ser transparentes. En el caso de Moisés, no era un pedacito de carne, era ¿qué? Desobediencia. Mire, a mí el Señor me ha tenido que confrontar, porque cuando el Señor lo pone a uno en una posición, uno tiene que tener autoridad para hablar en todas las áreas. En una oportunidad, hace un poco tiempo, yo estaba en un lugar y de repente yo veo una cadenita, no de colgar, sino una cadenita que me podría servir para una puerta. Y yo la tomé y me la guardé y la traje y dije, yo tengo que poner esa cadena en tal puerta. Y a mí se me olvidó, un día estaba orando y el Señor me trajo a mi memoria esa cadenita y me dijo, devuélvela. Yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, eso se llama robar. Yo decía, pero Señor, pero si fue un pedacito de carne, eso fue algo insignificante. Eso se llama robo, pongámosle nombre al pecado. El Señor me confrontó tremendamente. ¿Por qué? Porque son cosas tan pequeñas que nos pueden robar la bendición y no nos damos cuenta. No podemos ser ligeros. Tenemos nosotros que tener autoridad. Yo tengo que tener autoridad para hablarles a ustedes en todas las áreas. Yo no puedo estar mirando, yo no puedo estar cayendo en tentación. ¿Por qué? Porque no tengo credibilidad. Yo tengo que tener esa autoridad para poder guiar al pueblo. Por eso Moisés tuvo que ser obediente. Y el segundo punto habla de eso, habla de la desobediencia. Moisés tenía muy buenas intenciones, pero ¿qué pasa? Estaba siendo desobediente. Así que el Señor no bendice nuestras intenciones. Dios bendice nuestra obediencia. Dios desde siempre nos ha llamado a ser hijos obedientes, que siempre podamos tener nuestros oídos atentos a su voz y a su voluntad. Pero ¿qué pasa? Pues nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos desvía de sus planes y esto puede traer consecuencias para nuestra vida. Y el Señor usa frecuentemente en la Biblia ese enfoque recordemos, de la zanahoria y el palo. ¿Para qué? Para fomentar la obediencia de su pueblo. Por ejemplo, esta es la zanahoria, ¿sí? Después del Señor dar las leyes para gobernar Israel, en el libro de Deuteronomio, Dios ¿qué hace? Enumeró las bendiciones que Israel recibiría si las personas obedecen. Eso está en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí están todas las bendiciones si nosotros obedecemos. Y cuando la leemos decimos, wow, Señor, gracias, qué bendición. Sin embargo, nos da también el palo. Y pues desafortunadamente, mira, eso está en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y si uno compara las bendiciones con las maldiciones, dice uno, uy, aquí hay más maldiciones. ¿Por qué? Por la desobediencia. Desafortunadamente el pueblo de Israel eligió ¿qué? La desobediencia. Y por eso experimentó tantas maldiciones. La desobediencia siempre ha tenido sus consecuencias. Por ejemplo, en Jueces 2, del 6 al 23, habla que después de que Josué murió, los israelitas ¿qué? Desobedecieron y adoraron a otros dioses. Pues el Señor, ¿qué pasó? Trajo como consecuencias de que fueron esclavos y permitió que Israel fuera derrotado en batalla. La obediencia siempre ha sido la solución ¿a qué? A la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia, por ejemplo, de un hombre como Adán, nos trajo la separación de Dios. Pero la obediencia de un hombre, de nuestro Señor Jesucristo, nos trajo ¿qué? Mucha bendición, salvó a muchas personas. En Romanos 5:19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores,
pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Dios tiene misericordia y somos perdonados, pero nos estamos perdiendo de muchas bendiciones y podemos pasarnos la vida sin cumplir el 100% del propósito aquí en la tierra. Miren, Dios nos creó, nos colocó aquí en la tierra para cumplir un 100% de un propósito, pero muchos de pronto no llegan al 50, otros al 40, otros al 60. De pronto el rey David yo creo que no llegó ni al 60, porque desobedeció a Dios. Pero hoy el Señor nos está llamando la atención. Él quiere que nosotros lleguemos y cumplamos ese 100% de ese plan diseñado por Él aquí en la tierra. Que no nos quedemos en la frontera, que no nos quedemos ahí mirando las bendiciones al otro lado. Dios sí tiene planes para nosotros, Dios sí tiene bendiciones para nosotros, pero no permitamos que la desobediencia nos haga perder las bendiciones. La palabra en Romanos 11 del 30 al 32 dice: ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Imagínense esa bendición tan grande. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Así que en el plan original de Dios, el pueblo judío, ellos serían una fuente de bendición de Dios para nosotros. Eso está por allá en Génesis 12:3. Dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos descuidaron esa misión y Dios nos bendijo como gentiles a nosotros por medio de ¿quién? Del Mesías, que era judío. Eso fue el mejor regalo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Cuando nos dan un regalo de estos, imaginemos cómo no lo vamos a cuidar, cómo no vamos a obedecer al Señor para recibir la bendición. Ahora, el Señor continuó amando a los judíos, porque Él había prometido a través de Abraham, Isaac y Jacob que su pueblo sería bendecido, que siempre estaría con ellos. Entonces la pregunta de hoy es: ¿cuál es ese trocito de carne que nos está robando la bendición? Dios no nos dejará pasar de este lugar donde nos encontramos al siguiente lugar de esa etapa de crecimiento hasta que no nos pongamos a cuentas, hasta que no obedezcamos. Esto puede ser un ancla que nos está bloqueando para llegar a nuestra bendición. Por eso nos preguntamos muchas veces: ¿pero por qué no crezco? ¿Pero por qué no prospero? ¿Por qué a otros les va bien? ¿Por qué a mí no? La pregunta es: ¿qué es eso que Dios te dijo y que de pronto no has obedecido? ¿Y qué decisión hemos tomado? Entonces, ¿qué pasa? Hoy debemos resolverlo, porque puede haber un bloqueo en nuestra bendición. ¿Qué es eso que nos está quitando la bendición? El Espíritu Santo hoy nos va a revelar qué es aquello que se está interponiendo, que es un ancla. Podemos estar a punto en la frontera, pero miren, ese pedacito de carne es lo que nos debe estar bloqueando. Y lo tercero es que tenemos que tomar decisiones. La palabra en Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que a veces tenemos que tomar decisiones importantes y muchas veces sentimos como que si no podemos confiar en nadie, pues mucho menos en Dios. A veces sentimos que el Señor ya no nos escucha, pero sin embargo Dios sabe lo que nos conviene. Tenemos que poner toda nuestra confianza plenamente en Él. ¿Por qué no tomamos decisiones de cambio? ¿Por qué no nos circuncidamos? ¿Saben por qué? Porque duele. Y
Y a veces eso lo usamos como un elemento de postergación. Después. Ahorita no. A veces va a doler dejar esa relación. Nos va a costar soltar esa persona que no nos conviene. A veces nos va a doler dejar ese mal hábito porque nos acostumbramos a algo. Nos va a doler dejar el orgullo. ¿Cómo cuesta dejarnos transformar por el Señor? Cuando nos llama la atención y sabemos que estamos en rebeldía, que no nos gusta someternos y nos exhortan y nos da rabia. Yo recuerdo, yo tuve que dejar malos hábitos que traía, y cuando un líder a mí me confrontaba, yo le decía: yo no soy orgulloso. A mí me decían: pero es que usted es rebelde. ¿Cuál rebelde? Yo no soy ningún hombre rebelde. Esa rebeldía se salía por mis poros. Sí, entonces tenemos que tomar decisiones radicales. Sabemos que duele al comienzo, pero vale la pena porque vamos a tener una recompensa. Yo les comentaba en alguna oportunidad que yo no me quería operar un juanete que tenía, y yo prefería caminar cojo y con ese dolor, porque me daba miedo. ¿Por qué? Porque sabía que si me operaban, eso me iba a doler mi piecito. Hasta que un día no soportaba más el dolor cuando me ponía un zapato. Tuve que tomar la decisión y le dije a mi esposa: yo tengo que operarme y quitarme este juanete. Y yo siempre lo postergaba. Después, hasta que yo dije: no más, tengo que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque a veces nos distraemos. A veces el enemigo viene y nos distrae y dejamos todo para después. Ese es un hábito que se ha quedado en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? No, un momento, yo tengo que tomar la decisión ahora. No posterguemos más. No podemos caer en ese casi. Eso me pasaba a mí. El enemigo venía y nos quitaba la bendición, porque había en mí algunos trocitos de carne por ahí sin resolver. Entonces cuando venía la bendición, decíamos: casi me la gano. ¿Por qué? Porque había un derecho que yo le había cedido al enemigo. Y pensábamos: pero si era algo tan insignificante, ¿pero por qué el enemigo tenía un derecho? Sí, pecado es pecado, llámese como se llame. Hasta que no nos pongamos a cuentas con el Señor, hasta que no dejemos esos malos hábitos y tomemos la decisión de ser obedientes en todo, entonces ahí se nos acaba ese casi. A mí me pasaba, a mí me faltaba siempre el centavo para el peso. Yo era un hombre obediente en muchas cosas, pero en otras no. Entonces yo de pronto era un hombre que le servía a Dios, obedecía, era honesto con mi esposa, fiel en mi casa, fiel con mis diezmos. Yo hacía todo lo que el Señor me pedía, pero habían cositas allá que yo no le ponía cuidado. Decía: eso después, esas cositas, no hay problema. No podemos nosotros como cristianos dejar cosas a medias sin terminar, porque esa va a ser nuestra credibilidad. No podemos dejar cabos sueltos, porque le damos derecho al enemigo. Paguemos todo lo que debamos, no le debamos a nadie. Pero es que ese cristiano, mire, no, que es cristiano y no paga. Yo tengo un testimonio. Cuando nosotros vendimos la empresa el año pasado, hubo muchas cosas que pagar al final, impuestos, nómina, salieron muchos asuntos pendientes, pero yo dije: así nos quedemos sin plata, vamos a pagar todo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener credibilidad. Mucho tiempo después siguieron saliendo cositas que habían que pagar. Yo decía: pero yo me puedo quedar callado, pues eso no pasa nada, yo ya vendí, yo ya firmé. No, porque la gente cree en uno. ¿Qué van a pensar? Miren, ¿no que es pastor? Y no pagó, es un mentiroso. Yo tengo que tener credibilidad ante la iglesia, ante mi familia, ante la gente afuera, ante mis vecinos. Tienen que ver en mí un hombre íntegro en todo lo que yo hago. Mire, hay algo en la gente que se pone más receptiva cuando ven en nosotros que somos gente de palabra,
que somos testimonio. Por eso Dios hoy nos está llamando a una circuncisión, no solamente de afuera, sino de adentro, del corazón. Eso es un acto de ¿qué? De obediencia. Y lo dice la palabra en Deuteronomio 10:16, en la Reina Valera. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y lo vuelve a decir el Señor en Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Así que si nuestro corazón está bien con Dios, también lo estarán nuestras relaciones con los demás. Si nosotros nos reconciliamos con Dios, eso se va a ver reflejado en la forma en cómo tratamos a los demás. Necesitamos encontrar entonces un porqué. ¿Por qué hacerme esta circuncisión? ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, entonces no puedo dejar esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque no voy a tener credibilidad para hablarle a ustedes. No voy a tener autoridad. Otro porqué es porque si no lo hacemos, el Señor va a usar a otra persona. En el caso de Moisés, usó a Séfora, que fue quien debió que le cortó el prepucio al hijo. Pero no, ella no debía haberlo hecho. Eso le correspondía a su esposo. Y a veces nosotros dejamos en manos de otra persona nuestra responsabilidad. No podemos ponerle cargas, hombres, a nuestra esposa de asuntos que el Señor nos manda hacer como cabezas, como sacerdotes. No podemos delegar nuestras responsabilidades. Dios nos mandó a hacer algo y nosotros tenemos que cumplirlo. Otro porqué es porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y sufrió por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a circuncidar el corazón? ¿Para qué? Para entregarle nuestra vida totalmente a Él, como prueba de nuestro amor, de nuestra fidelidad. ¿Cómo no circuncidarnos el corazón si también el Señor está pensando en bendecirnos? Si Él quiere hoy pasarnos al otro lado de la frontera para que podamos recibir esas bendiciones. Creamos que el Señor tiene planes para nosotros, planes para el bien, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y Él quiere que no estemos ninguno de nosotros estancados. Él quiere vernos bien. El Señor quiere que nosotros recibamos esas bendiciones del cielo, pero depende de lo que nosotros decidamos en nuestro corazón. Los invito que con sus ojos cerrados vamos a orar.